Nos encontramos con el historiador Rafael María Molina, donde vamos a hablar brevemente de un tema muy interesante como fueron las misiones jesuitas del Paraguay. En primer lugar, don Rafael María Molina, vamos a pedirle que nos diga cuándo fue esto, ¿no?, de las misiones jesuitas. Queda como muy lejano. ¿En qué año fue concretamente? No, fue durante los siglos XVII y XVIII, donde las autoridades religiosas y políticas de la corona hispánica, sobre todo pues impulsada por la orden de los jesuitas, crean lo que se conoció como las reducciones jesuíticas del Paraguay, lo que se llama provincia paraguaria, que no es exactamente el Paraguay de hoy en día, sino Paraguay y trozos del norte de Argentina, trozos de Uruguay y trozos de Brasil. Fueron 30 misiones que acabaron convirtiéndose en 30 pequeñas ciudades donde había una convivencia muy directa y se organizaron pequeñas unidades económicas y administrativas entre la orden jesuita y los indígenas guaraníes. Y donde resaltó siempre se tuvo como un modelo de auténtica armonía espiritual, política y religiosa. Un modelo acabado de cristiandad. Sí, tampoco tenemos que caer, lógicamente, en una idealización de pensar que todo era la utopía y era el paraíso, que lógicamente pues había sus fallos y sus defectos, pero fue un modelo de sociedad cristiana. Ha sido muy atacado, ha sido también tergiversado, porque hoy en día algunos, por ejemplo, desde la teología de lo han querido tergiversar también, pero realmente no fue así. Realmente fue como un modelo de armonía entre esas 30 misiones. La principal huella que caracteriza el tema de las reducciones jesuíticas de Paraguay, o misiones jesuitas, y que lo distingue del resto de la evangelización en el resto de la América hispana, pues era que aquí las autoridades religiosas de la orden jesuita tenían mucha más autoridad, digamos, estaban menos sometidas al poder civil, estaban sometidas al gobernador de Paraguay, pero tenían un sometimiento muy inferior, con lo cual todo el desarrollo religioso a nivel cultural, a nivel educativo, que fue muy importante, a nivel económico, pues fue mucho más estrecho y mucho más dirigido por la orden jesuita, y lo que produjo grandes efectos morales. ¿Nos podría explicar cómo era la vida de los indios en estas misiones jesuitas? Sí, bueno, pues se establecieron unidades económicas de comercio, de agricultura, de ganadería entre las 30, digamos, misiones. Se establecieron talleres, se establecieron instituciones educativas. A los indios se les enseñó el español, pero también los propios jesuitas españoles aprendieron el guaraní, y hay, por ejemplo, pues gramáticas, diccionarios y todo un conjunto, por ejemplo, que se consideran monumentos lingüísticos del idioma guaraní. Los indios guaraníes, que eran los que estaban en esta zona, eran indios muy proclives a la religión católica, fueron indios muy prohispánicos y fueron indios que tuvieron una gran lealtad a la corona. Por ejemplo, ayudaron mucho. Las misiones tenían su propia autodefensa al servicio de la corona. Los que tenían como un puesto avanzado del Imperio Español, de la corona hispánica en América. Por ejemplo, los indios guaraníes, a las órdenes jesuitas, participaron en muchas campañas defensivas contra el expansionismo portugués desde Brasil, también contra indios hostiles como los charrúas de Uruguay, por ejemplo, o indios que venían del actual Brasil, o también los indios calchaquíes que venían de la zona del Chaco, digamos, en el norte de Argentina, y realmente las misiones se autofinanciaban, también no costaban ni un céntimo a la corona, y esa era una de las grandes virtualidades que tenían, y fue pues un modelo, una de las iniciativas más interesantes dentro de lo que fue la colonización y evangelización hispánica en América. Ya vemos que la disposición de estos guaraníes era excelente, ¿no?, en general, ¿no?, aunque no es nada perfecto, pero en general se puede hacer un balance muy positivo. Pero, ¿qué fue el Tratado de Límites de 1750 y por qué fue tan nefasto, según usted? El funesto Tratado de Límites de 1750 entre España y Portugal establecía que el territorio de las misiones jesuíticas de Paraguay era entregado a Portugal, a la corona portuguesa. A cambio, la corona portuguesa entregaba a la corona española la colonia del Sacramento, que es un territorio que pertenece al actual Uruguay, que es muy estratégico desde el punto de vista comercial y que había sido arrebatado por los portugueses a España, a la corona española, digamos, con ayuda inglesa, y la corona quería recuperarlo, ¿no?, ese territorio de la colonia del Sacramento. Entonces se organizó un intercambio, pero claro, fue un intercambio que echaba por tierra toda la labor de las misiones jesuíticas, ¿no? Los jesuitas, hay que recordar que la orden jesuita de aquella época no era como la de hoy en día, ¿no?, que por desgracia está tan irreconocible. Era el bastión de la ortodoxia católica de la época, ¿no? Y los jesuitas pues le dijeron a los indios, con toda la obediencia también a las autoridades de la corona, pues que había que desmontar las misiones, ¿no? Y eso al final acabó dando pie a uno de los episodios más tristes, pero claro,
ocasionado realmente por esta decisión tan errónea que es lo que se conoce como mal llamada guerra jesuítica, ¿no? Que fue que los indios, al final los indios guaraníes, que eran tan leales a la corona, precisamente porque querían seguir perteneciendo a la corona hispánica en estas reducciones, se acabaron sublevando contra las tropas españolas y portuguesas que querían establecer el Tratado de Límites. Al final, pues, una guerra bastante sangrienta, y lo más triste fue que al final ni siquiera se llegó, o sea, fue todo sin sentido, porque al final ni siquiera se llegó a poner en ejecución el tratado, porque murió el rey Fernando VI de España, fue sustituido por su hermanastro Carlos III, y Carlos III era opuesto a este tratado porque consideraba que España perdió mucho territorio con este tratado y no lo quiso poner en ejecución. Pero el daño ya estaba hecho, porque las misiones estaban destruidas, muchos indios habían vuelto a la selva, las misiones, aquella iniciativa tan interesante, pues quedó destrozada, ¿no? Y luego encima el rey Carlos III tampoco ni siquiera los jesuitas se beneficiaron, digamos, de este cambio de opinión de la corona, porque el rey Carlos III era muy opuesto que estaba lleno de imbuido ya de consejeros y ministros desde que venían de su previo reino, había sido rey de Nápoles primero, imbuidos de las ideas ilustradas y con consejeros masones, pues al final acabó, que fue más tarde, expulsando a los jesuitas de España y de toda América. Es una pena, don Rafael María Molina, algo que empezó tan bien y que era una maravilla, que acabase tan mal, ¿no? Como el Rosario de la Aurora o peor. Y le quería preguntar al hilo de esto, ¿cómo influyó el odio masónico ilustrado contra los jesuitas en todo lo acontecido, ¿no?, en Paraguay? Fue una de las claves, porque el muñidor en secreto del funesto tratado de 1750 fue el embajador inglés en Madrid, Benjamin King, que Inglaterra era aliada, siempre lo ha sido, casi siempre, secular de Portugal. Entonces, a Inglaterra no le interesaba un excesivo engrandecimiento de la corona española, ¿no? Y quisiera conservando el territorio de Paraguay, en este caso. Pero sobre todo también todo estuvo metido en el tema de que el embajador inglés quería que, al hilo de todo este tema del Paraguay, quería echar abajo, que dimitiera, que el rey español, Fernando VI, echara al marqués de la Ensenada, que era el primer ministro de España en aquella época, que era muy defensor de los jesuitas, pero sobre todo también porque era el marqués de la Ensenada impulsó mucho la Armada Española, la Marina de Guerra Española, y construyó muchos barcos de guerra, y eso a Londres le inquietaba, ¿no? Y con todo eso, favorecer a su aliado Portugal, echar a este ministro tan incómodo, consiguieron ganar la voluntad, tristemente, del rey Fernando VI, y fue también con algunos consejeros influidos por la masonería, también influyó mucho en el tema. Estaba pensando, don Rafael María Molina, que los ingleses y masones hicieron una leyenda negra para que los indios guaraníes se rebelasen contra España, pero además, después de eso, hicieron otra leyenda negra diciendo que se habían rebelado, ¿no? O sea, primero les hacen rebelarse y luego la leyenda negra de que se han rebelado. Sí. Realmente los indios guaraníes no querían rebelarse contra España, era una rebelión porque querían seguir formando parte de la corona. Luego es verdad que muchos de ellos huyeron, digamos, a zonas también de Argentina, por ejemplo, que eran hispánicas, ¿no? No es que de repente se hicieran enemigos de España, pero es verdad que la cuestión de la provincia paraguaya, del jesuítica de Paraguay, pues que había dado pie a esta iniciativa tan interesante desde el punto de vista cultural. Por ejemplo, hay que pensar, por ejemplo, como algunos indios aprendieron latín, por ejemplo, la labor educativa y musical incluso, porque los indios guaraníes están muy dotados para la música. En aras de la evangelización, pues fue muy importante, ¿no? Y todo eso pues se echó atrás. Acabó mal, pero no sé si esto dejó un pozo o dejó, porque siempre en la historia, pues sí, a veces las cosas acaban mal, pero ahí, por ejemplo, España perdió en Flandes, pero siempre tenemos como reivindicamos, ¿no?, las guerras de Flandes, ¿no? No sé si aquí también dejó un pozo en Paraguay que luego se ha seguido, se ha reivindicado. Sí, al final es un tema que ha seguido, por ejemplo, sobre todo en Paraguay, ¿no?, pero en general en la historiografía referente a América, pues ha seguido siendo muy importante el tema, o sea, muy tocado, es un tema muy famoso. Incluso autores europeos se han escrito muchos libros sobre este tema, porque fue una iniciativa muy interesante, ¿no? En su época lo llamaban la República Jesuítica de Paraguay, pero hay que aclarar que el término república en aquella época no tiene el mismo significado que hoy. Era como decir el orden político jesuita en Paraguay, ¿no? Que no significa que fuera independiente, un Estado independiente, sino al servicio de la corona, ¿no? Pero fue una iniciativa de pura evangelización, donde brilló por su ausencia la explotación, maltrato. Es verdad que había leyenda negra, se ha mentido sobre este tema también, pero no había ningún maltrato. De hecho, los guaraníes, pues los hechos lo demuestran, ¿no? Participaron en más de 100 acciones militares, por ejemplo, en defensa de las fronteras hispánicas, ¿no? Por ejemplo, están muy contentos, realmente están contentos con la
y luego se produjo la sublevación porque querían seguir estando con los jesuitas. Es verdad que también se intentó que otras órdenes, cuando fueron expulsados los jesuitas, ya más tarde, en época de Carlos III, ya definitivamente expulsados, se hicieran cargo de las misiones, pero estaban ya devastadas y ya no era lo mismo, ¿no? Los guaraníes con quien tenían esa confianza era con los jesuitas. Está pensando que en la historia hay claros y oscuros, ¿no? En general la empresa de España en América fue muy positiva, lo que pasa es que no todo salió de color de rosas, ¿no? Claro. Siempre pasa, ¿no? Hay que decir que este tema, por ejemplo, se hizo la famosa película en los años 80, La Misión. Es una película un poco también tergiversada porque al hilo de todo esto se pretende, hay una clara como defensa de la teología. Y también podían haber hecho una película de alguna misión que acabase mejor, ¿no? También. Sí, no, porque claro, ya el tema de la evangelización en general hispánica de América pues es colosal y daría para muchos programas. Sobre todo un tema que le interesa mucho en Estados Unidos, ¿no? Que ahí España tuvo una gran misión, ¿no? Las misiones de California en Estados Unidos. Es verdad que en la ola de violencia que ha habido hace 2 años, de violencia, bueno, pues anticatólica, y también fueron atacados las misiones hispánicas de California, de Fray Junípero Serra, por ejemplo, ¿no? Pero siempre se han tratado por allí con una gran, son museos vivientes, están ahí guardadas con toda interés, con todo cariño y con mucha dedicación. Pues le agradecemos, don Rafael María Molina, estas pinceladas de historia, ¿no? De un tema tan interesante, las misiones jesuíticas en Paraguay. Y lástima que no acabasen bien, pero bueno, ya saben. Es verdad que durante 150 años sí que fue un modelo que funcionó. O sea, tampoco fue una cosa que existiera y inmediatamente se pusiera fin. Tuvo una existencia larga, ¿no? Por eso es uno de los momentos, uno de los referentes más interesantes. Pero lástima que la masonería siempre metiendo la pezuña, ¿no? Para acabar con el brazo derecho en la tierra, que es España. Pues sí, la verdad es que siempre en este tipo de actos se puede percibir huella masónica. Por Dios mediante, en próximos programas continuaremos hablando de estos temas que son muy interesantes.